escucha la revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, hay un tema que es indispensable y que ya lo han comenzado a tratar. Por suerte, los que han comenzado a tratarlo, sí con ayuda internacional, pero los que han comenzado a tratarlo conocen del tema, saben la situación y podemos acudir a su reflexión, porque no es un tema fácil de tratarlo ni políticamente, y va a ser difícil de que se lo entienda socialmente también, y eso puede traer dificultades, pero que hay que enfrentar el tema de la seguridad social con la más absoluta seriedad, no intentando quedar bien con nadie, sino de salvar la institución. Y para eso hemos convocado nada menos que al señor economista Augusto de la Torre. Él ha trabajado en esta área, ha discutido desde hace algunos años, viene haciendo el seguimiento. Y también está con nosotros el economista Fernando Mosquera, con quien también hemos tratado este tema, y se unirá a esta conversación la doctora Patricia Borja. Patricia, pese a su juventud, está haciendo una especialización de seguridad social, haciendo un seguimiento, discutiéndola. Su tesis versaba sobre eso de lo que estoy recordando. Pero al saludar a Augusto de la Torre, Augusto, bienvenido, buenos días. ¿Puede acercarnos un poco al diagnóstico que ustedes tienen de la actual seguridad social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que, usado políticamente, esquilmado, encima de eso tiene problemas estructurales? Bienvenido, Augusto, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días, y buenos días al doctor Fernando Mosquera. Un placer compartir este conversatorio con usted. Mire, Francisco, yo he trabajado bastantes años en temas de seguridad social en el mundo, y siempre es una temática que apasiona, que digamos, genera una gran cantidad de polarización dentro de la sociedad. Es una institución de gran importancia, la seguridad social, pero poco entendida. Y en cierto sentido eso no es malo, ¿no es cierto? Porque cuando tú te subes a un avión, no es tu interés conocer cómo funcionan las máquinas y cómo funcionan los distintos elementos digitales del avión. Lo que te interesa es que el avión te lleve a tu destino. Y con la seguridad social eso es lo que los ciudadanos esperan tener un sistema que nos genere una pensión decente a través de algún mecanismo transparente de contribuciones. Y lo que ha pasado es que en el Ecuador tuvimos un sistema de seguridad social que fue diseñado cuando el país era un país joven. Entonces, mi abuelito, por ejemplo, cuando él era joven y trabajaba para el municipio, contribuía para la seguridad social como muchos ecuatorianos que trabajaban en el sector público a lo largo de sus 35 años de servicio. Y él pensaba que lo que él contribuía era lo que él iba a recibir cuando se jubilaba. Ese es, digamos, el pensamiento natural del afiliado. Lo que él no sabía es que el sistema que tenemos en el Ecuador desde hace décadas es un sistema, en el fondo, un sistema de reparto. Y un sistema de reparto quiere decir que es un sistema en el cual las contribuciones de los trabajadores activos son las que en el fondo financian las pensiones de quienes se jubilan. Entonces, en ese tiempo, el sistema funcionaba bastante bien porque había muchos trabajadores en edad de trabajo, activos, en relación con los jubilados. Teníamos más o menos 10 en ese tiempo, 10 trabajadores activos por cada jubilado. Entonces había suficientes contribuciones ingresando al sistema que excedían a los pagos de prestaciones que el sistema hacía. Y tanto excedían
que el sistema de seguridad social podía acumular reservas y tenía un fondo de reservas que se iba acumulando. Y se acumulaba con tan fuerza que se volvía una tentación para los gobiernos, porque los gobiernos veían la plata ahí estacionada, acumulada, y en lugar de tener un horizonte largo y decir, esa es plata que pertenece a los futuros jubilados, empezaban a pensar, bueno, es un sitio en donde yo me puedo conseguir dinero para financiar mi déficit fiscal con facilidad. Entonces el sistema funcionaba así, generaba excedentes y el gobierno se los utilizaba de alguna manera. Perdón, hay una interrupción. El tema es que ahora... Perdón, hay una interrupción porque también vale la pena, pero los créditos que la Seguridad Social le daba a los anteriores gobiernos tenían unas tasas de interés mayores a las que podría conseguir fuera, ciertamente. Y lo que sí llamaba la atención es que sí se le pagaba hasta cuando llegan las reformas con lo del 40% y a saquearle. Entonces ahí ya el rendimiento de la plata que debe tener también falló ahí. Esa tentación se volvió un asalto. Correcto, o sea, inicialmente el gobierno se endeudaba, pero se endeudaba a tasas de interés normales, tasas de interés de mercado, y le repagaba a la seguridad social normalmente. Y también el Seguro Social ofrecía otros beneficios, tenía suficientes recursos para ofrecer beneficios adicionales, por ejemplo, los créditos hipotecarios y créditos hipotecarios a sus afiliados. Entonces era un sistema que funcionaba bien y funcionó bien por más de 100 años, ¿no? Casi 100 años ha funcionado bien, digamos, porque se forma en los años 20, me parece, o años 30, y nos dura bien. Pero el cambio de la demografía en el país es ineluctable. Entonces, hay la combinación de gobiernos abusivos, especialmente en las últimas décadas, que empiezan a echar manos de la seguridad social, ya no pueden pagar sus deudas, y empieza incluso la institución a perder su prestigio, porque empiezan a surgir casos de corrupción, digamos, el cuerpo colegiado que gobierna la seguridad social ya no tiene el prestigio que tenía en ese tiempo. Yo le cuento, mi padre era miembro del directorio de la Seguridad Social en su tiempo, ya falleció mi padre, pero él se enorgullecía mucho de ser parte de una institución que tenía un enorme prestigio y legitimidad en el país. Bueno, el problema es que ahora ya tenemos una situación estructural, y es que el número de trabajadores que contribuyen al sistema, lo que ellos contribuyen ya no alcanza para pagar a los jubilados. En las estimaciones que hicimos con los colegas del Banco Mundial, lo que nos da es que el sistema está diseñado de tal forma que necesitamos 8 contribuyentes, 8 aportantes afiliados por cada jubilado para que el sistema pueda financiarse naturalmente y sin tener que recurrir al gobierno. Pero bueno, no alcanza. Por un tiempo el gobierno puede cubrir la diferencia en la medida en que el gobierno está obligado por ley a pagar el 40% de las contribuciones. Entonces ya teníamos desde hace 30 años, 40 años, nos dimos cuenta que lo que entraba no era suficiente para cubrir lo que salía. Entonces una ley se crea para que el gobierno aporte el 40% de las contribuciones. Entonces ya el sistema tiene un subsidio fiscal desde esa ley. El problema que tenemos es que ese 40% de las contribuciones que la ley le exige que el gobierno pague es un monto que va creciendo y creciendo y creciendo en el tiempo en la medida en que van aumentando los jubilados. Entonces, cuando uno proyecta lo que el gobierno tiene que contribuir con el 40%, se da cuenta que el gobierno no va a poder pagar eso, porque ya son 2 puntos del PIB ahora. O sea, ya son alrededor de 2.000 millones por año que el gobierno tiene que pagar. Pero ese mundo sigue creciendo y va a llegar a ser 4.000, 5.000, y el gobierno no va a poder pagar. Ese es el primer problema que tenemos. Pero el segundo problema que tenemos, que es aún más serio, es que incluso si el gobierno pagase la totalidad del 40%, ya no alcanza desde el 2020. El 2020 fue el primer año en que el déficit entre el pago de prestaciones y contribuciones excede al 40%. Entonces, la Seguridad Social está ya empezando a usar el fondo de reservas. Lo que le queda de las reservas, porque esa también se la han gastado. Augusto, antes de continuar, yo quiero pedirle, ya está con nosotros Patricia Borja. Patricia, con usted es importante que se reflexione el tema de la seguridad social, no solo en el marco que nos
propone y que además es el que deberíamos tratarlo justamente, Augusto Latorre, y que Fernando también lo ha dicho, usted también nos ha dicho aquí. Este no es un tema ni que debe generar popularidad, ni que debe generar, digamos, como un tema, esto se hace, sino que parece ser uno de un acuerdo nacional. Es verdad, también se dice que la seguridad social nos corresponde solo al 25% que tenemos trabajo, ¿no es cierto? Y una joven como usted, que se está dedicando a un tema tan apasionante, como también nos dice Augusto, eh, sí, mi familia también le hemos seguido así, es apasionante, nos lleva la seguridad social. Hay que empatar entonces esta perspectiva desde la juventud. También, Patricia, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo al economista Mosquera y un saludo también al economista Augusto de la Torre. Bueno, sí, Creo y que efectivamente, la garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, y además de eso, es un fin primordial del Estado su garantía. Entonces, son estos aspectos iniciales, creo que es lo primero que hay que considerar. Sin embargo, ya en la realidad esta situación no ha sido vista tal cual, no ha sido vista de esta manera, porque hay varias situaciones a considerar. Por una parte, en cuanto a la contribución del 40%, la OIT en un informe publicado el año anterior señala que no necesariamente esto ha sido visto como algo prioritario, su cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano. Ahora bien, en cuanto al tema de la juventud, pues realmente la seguridad social y su situación no es algo que debería únicamente involucrar. Patricia, parece que estamos teniendo un poco de problemas con el internet. Le vamos a pedir, le van a llamar por teléfono para que a su vez mantenga la imagen y podamos comunicarnos también telefónicamente para que no perdamos estos espacios que sí, que nos pueden llevar a no tener toda la versión suya. Hasta tanto, mientras se comunican con usted, saludo al economista Fernando Mosquera. Y Fernando, Augusto acaba de hacer esta visión con la que hay que tratar el tema y ustedes ya lo han venido tratando también. ¿Cuál es la visión en cambio suya, Fernando? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Nuevamente, gracias a Democracia por esta nueva gentil invitación. Un saludo afectuoso al doctor Augusto de la Torre. No le veo desde que estuve en el Banco Central y yo trabajaba en intervención de la Superintendencia de Bancos. Afectuoso saludo. Lo mismo para Patricia, con quien compartimos estos temas y realmente nos apasiona. Usted, Francisco, su hermano, un antiguo permanente secretario de la Seguridad Social, es decir, nos involucra esto en esta forma de vida. Yo quiero decir que esta situación nos ha llevado a que tres importantes estudios se hagan conocer a la sociedad ecuatoriana. El estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo que decía hace poco la doctora Patricia, y que es importante ver las conclusiones que llega con o no el escenario de que los gobiernos paguen su contribución de ese 40%, que adicionalmente no es completo en cada presupuesto. También hay los balances actuariales, los estudios actuariales de la dirección actuarial de la propia seguridad social, en donde ya al año 2005, gobierno del ingeniero Gutiérrez, siendo ministro de Finanzas, el actual ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, se firmó en la comisión del Congreso en ese tiempo de los trabajadores el acuerdo y el compromiso del Estado de adquirir el financiamiento del desbalance del déficit actuarial, que en ese tiempo era ya de 3.500 millones de dólares, hecho por una importante empresa ecuatoriana y auditado por una empresa internacional brasileña.
Y adicionalmente nos sorprende que ahora los estudios, este segundo estudio de la seguridad social apenas de un déficit actuarial de 4.500 millones de dólares, estimo que no está auditado y eso habrá que discutirse. Este es el segundo informe. Y el tercero, el que gentilmente el economista de la Torre hace pocos días, con el auspicio del Banco Mundial y del Ministerio de Finanzas, nos hacía conocer estos datos que en definitiva determinan el cambio de la pirámide poblacional, el cambio de la estructura, pero estos estudios en un compromiso político del cambio de la seguridad social, de restablecer un nuevo sistema, son únicamente el esqueleto, pero un ser humano, por ejemplo, asimilándole, es el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el cerebro, etcétera. Eso es lo importante porque el esqueleto que son estos tres estudios para tomar decisiones resultan incompletos porque es el enorme riesgo político de administrar la seguridad social lo que nos ha llevado a esta situación. ¿Qué pasa? Hace pocos días esta ley de educación intercultural que va a agravar terriblemente el financiamiento del fondo de pensiones. No se diga cuando sin estudios autoriales, por más de que se decía en el Congreso que sí los había y los trabajadores exigían, se eliminó el 40% y luego el Consejo Directivo, que fue dada de baja una de los miembros del Consejo Directivo para poder aprobar una resolución 501 que le quitó a pensiones y pasó a salud. Es decir, ese riesgo político le ha llevado a esta situación y esa es la decisión política que hay que tomar, porque los estudios actuariales nos dan la información, pero es la decisión política la que hay que hacer y eso parte desde la constitución del gobierno corporativo, tanto del Seguro Social, del IES como del BIES, porque el mayor deudor, que es el Estado, que este rato ya tiene una deuda de más de 20.000 millones de dólares, es decir, las 2/3 partes de un presupuesto general del Estado, el 20% del PIB, es el que maneja todas las decisiones. Y obviamente esto se clona en el gobierno corporativo del BIES, en donde el delegado, el señor ministro de Finanzas, por un lado, y por otro lado, el representante del consejo directivo son los que toman decisiones porque este representante tiene voto dirimente y los representantes de afiliados y jubilados hacen comparsa, no se comprometen en nada, todo se votan abstención y por lo tanto eso tiene que cambiar. Por lo tanto, estamos mal organizados. Los problemas de la seguridad social radican en esa enorme deuda que comenzó en 1951 con una consolidación hecha en el gobierno del economista agrícola Galo Plaza Lazo hasta el del economista Rafael Vicente Correa Delgado. Entonces, eso es lo que le ha llevado. Y ahí entonces hay, Fernando, perdón, y está nuevamente Patricia, aquí entonces ya tenemos una verificación, por llamarlo de alguna manera, es decir, de todo lo que le ha pasado a la seguridad social, de lo que ha sido el ejercicio de los gobiernos, y como Augusto dice, no todos han sido ni responsables y peor aún la corrupción. Pero visto entonces desde lo que usted nos estaba diciendo, Patricia, y le pido entonces esta visión de cómo poder arreglar estos dos estudios, tanto el de la OIT como el del Banco Mundial ahora, nos llevan a proyectar entonces una definición estructural de la seguridad social, Patricia. Sí, efectivamente. A lo largo de estos años se han presentado varios estudios, entre estos los del... Si puede apagar el micrófono de la computadora y lo hacemos solo por el teléfono. Ahí estoy bien, ¿me escuchas? Ahí sí, ahora sí. Ya, perfecto. Mil disculpas. No, bueno, sí. Como lo he mencionado, pues a lo largo de todos estos años han existido varios productos presentados incluso por el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Cada uno de estos lamentablemente es más desalentador que el otro, pero en términos generales lo que muestran y en lo que coinciden todos estos productos es la necesidad de generar una reforma estructural al sistema de pensiones de forma concreta, pero no solo se agotan en esto, también abordan la necesidad de generar una reforma estructural al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una reforma administrativa, porque realmente, como lo he mencionado en otras oportunidades, si no se pone en orden la casa, por denominarlo de alguna manera, nunca van a ser suficientes los recursos, nunca se va a propender inclusive a una optimización de los recursos, nunca va a ser suficiente todos los ingresos que tenga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si es que no se ponen en orden las finanzas de la entidad, si es que no se la maneja sobre la base de los criterios previstos en la Constitución, como la transparencia, la sostenibilidad, y aquí hay también una gran omisión de parte de la Asamblea Nacional, como lo mencionaba el economista Mosquera. Lamentablemente a lo largo de varios años la Asamblea Nacional ha aprobado varias reformas que no han contado con un sustento financiero y que han colocado en un gran riesgo a la sostenibilidad del seguro de pensiones y de los otros seguros. No solo en el seguro de pensiones ha existido esta problemática. Y por eso, inclusive, la actual Corte Constitucional, en varias sentencias, en una sentencia del año 2019, en sentencias del año anterior, 2020, de este año 2021, ha señalado que no es posible, y no es la primera vez, que la Asamblea Nacional aprueba reformas sin que exista el financiamiento correspondiente, y esto es algo muy delicado. Incluso la Corte Constitucional, tal y como está previsto en la Constitución, ha proscrito esta posibilidad de plantear y llegar a aprobar reformas que no tengan un sustento financiero, porque lamentablemente en muchos casos se aprueban estas reformas quizá con fines de obtener votos, por llamarlo así, pero que no se ponen a analizar o no analizan el impacto que pueden tener en las finanzas de los fondos administrados por el Instituto Esta Ecuatoriano de última Seguridad cosa que Social. acaban de hacer, ¿no, Patricia? Esta última cosa que es aprobar una ley para la educación, en donde los maestros pueden jubilarse con 30 años de servicio sin límite de edad, ni cálculo actuarial, ni conciencia de lo que le pasa a la seguridad social, simplemente aplausos. Y lo que hay que decirle a la ciudadanía es que no hubo un legislador que dijera o que reflexionara sobre esto y que diga, oigan, no podemos hacer esto. Lo hicieron, Patricia. Lamentablemente justamente eso pasó. Según lo que se verificaba, 126 o 127 legisladores aprobaron esta reforma sin considerar, yo he revisado los antecedentes del informe para segundo debate, y no consta que haya existido un respaldo de algún estudio actuarial. Incluso en varios medios de comunicación surgió la noticia al consultar al propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que no existió ningún estudio actuarial para respaldar esta modificación que realmente establece, y sí, de forma contradictoria, porque en una parte se establece que se requerirá un mínimo de 300 imposiciones y por otro lado se establece que serán 360. Entonces ya será el IES al que le corresponda determinar realmente qué es lo que va a aplicar, si 25 años de aporte o 30 años de aporte, porque ni en esto ha existido un tratamiento adecuado técnico de la Asamblea Nacional, entonces hay varias falencias. Y de otro lado, al no existir financiamiento, pues simplemente, como en muchos casos la Asamblea Nacional ha previsto que el Estado garantizará los recursos necesarios para la cobertura de estas prestaciones, pero no han determinado la fuente correspondiente y hay vulneración a varios artículos de la Constitución. Uno de estos que dispone que cuando exista alguna afectación a recursos públicos, pues se debe determinar la fuente, como lo dispone el artículo 287 de la Constitución, pero eso es algo que lamentablemente no ha sido considerado por la Asamblea Nacional, y aquí también hay responsabilidad del Ejecutivo, porque el señor presidente de la República, al analizar todo el proyecto de ley, porque no solo en el caso de la modificación a las pensiones existen observaciones, debió haberlo hecho realmente, pero simplemente
Lamentablemente, tal y como se vio Dejan en pasar, uno de los ¿no? mensajes de Twitter del señor presidente de la República, él entendía que las dos bancadas de los entonces candidatos pues debían haber presupuestado el impacto Claro. de esta reforma. Entonces pudo esto es muy haber. delicado porque al final del día esto se convertiría en una obligación adicional del Estado a más de las que ya tiene, porque Claro. son muchas las obligaciones y de una gran cuantía las que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad ahí- Social, y añadirle una más, Sí. pues realmente va a ser Era una casi una situación muy estocada, delicada. ¿no? Casi una estocada al Realmente final, sí, sí. Para los realmente sí va a taurinos tener es eso. un gran impacto, porque muchos docentes, dada la modificación de la ley, pues van a solicitar su jubilación, Sí, porque claro. están habilitados. Entonces no hay existe cómo, realmente sí. una responsabilidad. Ha habido un manejo muy irresponsable de parte de la Asamblea Nacional en este caso concreto. Y ahí, claro, Entonces sí es muy preocupante. Augusto, ahí volvemos. El tema es político. Las razones económicas y de responsabilidad están, tanto Fernando como Patricia, y la clara exposición de Augusto Latorre nos llevan a pensar así. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Y hay que ponérselo, o sea, nos guste o no. Y claro, se habla de esta ley de educación de $1.000 millones, no solo que afecta a la seguridad social, sino también al déficit del Estado central. O sea, ¿cómo hacemos, Augusto? Mucha gente, y yo he estado, y yo creo que debe sostenerse el tema tripartito, pero así tripartito. Creo que el tema de la solidaridad es importante, la solidaridad de quienes más ganan con quienes menos ganan es importante y era otro de los principios de nuestra seguridad social, pero comenzaron y en los últimos 14 años era como una obligación el subir la pensión y claro, y ponían como un gran hecho, ¿no? Les hemos subido, he ordenado que suban. Oiga, ¿y con qué financiamos? Y además los que recibían eso, muy contentos y agradecidos, Augusto. Entonces, ¿cómo dividimos? Si es que ya podemos ver cómo hacemos para que los hijos de los afiliados tengan seguro de salud, pero que se pague sobre eso, porque si no, están afectando los otros seguros. Se deberá mantener estos seguros. ¿Cómo están pensando el que el país en un acuerdo nacional debata esto, Augusto? Y claro, le han puesto a usted para que le disparemos. Mire, Francisco, yo creo que lo primero me parece a mí que el directorio del IES tiene la obligación moral y legal de ir a la Corte Constitucional y pedir la inconstitucionalidad de esa ley. Esa ley no solo que le perfora al proceso fiscal del país y le hace, digamos, un flaco favor a los ciudadanos, sino que le perfora al IES. Ya está mal el IES, ya tiene problemas. Entonces yo creo que lo más urgente es que haya una movilización de ciudadanos de varias partes de la sociedad que pidan que esa ley se declare inconstitucional, con lo cual no eliminamos el problema, pero al menos quitamos una bomba que está a punto de explotar. El segundo tema que me parece que es fundamental es que el tema de la seguridad social requiere una discusión nacional racional. Y yo vi que ya empezaron a salir un montón de twitters y de cosas de las redes sociales en donde en lugar de discutir cómo arreglamos la cosa, empezamos a pelearnos. Pero yo creo que los ecuatorianos y particularmente los jóvenes, porque el problema es para los jóvenes, los que entran a la fuerza laboral, los que quieren jubilarse decentemente, ellos son parte de un sistema que ya no va a dar, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes tienen que venir a la palestra de discusión con mucha fuerza y me encanta que Patricia, una joven, esté siguiéndole al tema y siguiéndole al tema de cerca. En tercer lugar, se necesita que haya solidaridad. Pero la solidaridad tiene que ser justa también. Fíjese usted lo que está pasando. El sistema de seguridad social cubre solo al 30%, a un tercio de la fuerza laboral. Es decir, hay 2/3 de la fuerza laboral que no son parte del sistema.
pero que sin embargo están pagando para él, porque lo hacen a través de los impuestos o a través del Estado, que es el que tiene que pagar el 40% y cualquier otro hueco que siga surgiendo. Entonces, hay una injusticia en el sentido de que hay un grupo de la población, el 30% de la fuerza laboral, que disfruta de los beneficios del sistema, pero hay una parte de la población que no disfruta de los beneficios del sistema y está contribuyendo a través de sus impuestos al sistema. Entonces, necesitamos pensar la totalidad del sistema con sus implicaciones para los que están en la fuerza, los que están afiliados, para los que no están afiliados y para el Estado. Y la solidaridad también tiene que tener un elemento al interior del sistema. Y para mí una gran sorpresa del estudio que hicimos de diagnóstico que está ahora siendo distribuido, una gran sorpresa fue que al interior del sistema, el sistema es inequitativo en el sentido de que da subsidio más grande a aquellos que tienen sueldos más altos dentro de los afiliados. Para darle un ejemplo, un afiliado promedio que gana un sueldo promedio dentro del sistema, recibe cuando se jubile 5 veces lo que aportó. O sea que ser miembro ahorita, entrar a la seguridad social es una gran inversión, por así decirlo, porque yo aporto 100 y recibo 500. Pero los que tienen salarios más altos, los rangos salariales más altos que están afiliados, reciben casi 10 veces lo que contribuyen. O sea que el sistema favorece más, proporcionalmente más a los que tienen salarios más altos, mientras que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, el sistema es muy redistributivo. Otorga unas pensiones que son en relación a los sueldos mayores para los salarios más bajos. Entonces necesitamos ver la totalidad, la eficiencia, la institucionalidad, la viabilidad financiera y fiscal, la solidaridad del sistema, etcétera. Y todo vamos a necesitar verlo a lo largo de los siguientes meses y encontrar una reforma con la que todos podamos vivir. Todavía no estamos discutiendo las reformas y me parece muy sabio que primero discutamos el problema. Cómo reformar es una cosa muy complicada y obviamente con los amigos del Banco Mundial estamos trabajando en los números de qué tipo de reformas generan qué tipo de efectos, ¿no es cierto? Y hay, en la reforma de los sistemas también hay, digamos, pasiones teológicas, porque hay reformistas libertarios que quisieran tener un sistema como el chileno, y hay reformistas socialdemócratas o izquierdistas que quisieran tener un sistema como el de Francia. Y los ecuatorianos tenemos que encontrar nuestro propio camino, el camino que nos haga a nosotros vivir mejor como sociedad. Entonces, esos desafíos son muy grandes. Creo que el tema de la participación tripartita es muy importante, pero yo creo que hay que invitar a la mesa también a aquellos que no son afiliados, porque los que no son afiliados al sistema de todos modos pagan por él a través del 40% y de otras obligaciones del Estado. O sea, aunque no soy miembro del sistema, me toca pagar. Entonces, creo que necesitamos invitar no solo a aquellos que están adentro del sistema para que dialoguen. Es un diálogo nacional. Claro, ese diálogo nacional, entonces, Fernando, ustedes tienen la mesa que ha venido discutiendo de la seguridad social, como que va haciendo conciencia. Pero hay las voces, y para que ustedes las comenten también, Fernando, esta de cuidado, nos negamos a la privatización de la seguridad social y dicen, oiga, pero nadie ha hablado de la privatización. Bueno, por si acaso ya nos negamos. Eso no puede estar en el acuerdo. No, si recién va a haber el diálogo, ¿no es cierto? Pero por otro lado se dice, el seguro social es privado, no es del Estado, no es de... Y lo que estamos viendo es que está entrelazado, Fernando. Y el modelo, yo debo decirlo así, el modelo que no es ni el de los Estados Unidos, ni el chileno, ni el francés, como nos recuerda Augusto, pero que sí tuvo, de lo que yo he conversado, esta base del modelo alemán de posguerra, o sea, estaba hecho para la posguerra y ese modelo como que lo trajeron acá. En algunos casos dicen nos ha dado resultado y ha permitido que siga. En otros ha causado lo que usted mismo nos dice, semejante deuda, mala administración. ¿Cómo comenzar el diálogo, Fernando?
el micrófono, Fernando. Perfecto, Sí, ya gracias. activé el audio. Estos estudios lo que han hecho es poner en palestra, como lo hace la Mesa de Seguridad Social, y aquí especialmente por mí hablo simplemente como persona, como ciudadano, nada más, no es el pensamiento de la mesa a la que pertenecemos también la doctora Patricia y el que habla. Nos ha puesto en evidencia de la necesidad de una reforma profunda de la seguridad social. Y es por eso que cuando nos dolarizamos, esos fondos previsionales, como en el caso del papá de Augusto, hizo trabajando cuando el tipo de cambio era determinado frente a sus aportes y a su salario, se pulverizaron y tanto los fondos de la seguridad social como los fondos de los afiliados se convirtieron en centavos. Una pensión que era de 150,000 sucres se convirtió en $6. Por lo tanto, el pobre jubilado le alcanzaba para pagar el taxi de ida y vuelta nada más para ir a cobrar su pensión. Y sin estudios actuariales se subió a $150 la pensión mínima. Esas son decisiones políticas. Luego viene el tema de terminar esa enorme deuda histórica que tenía los gobiernos con la seguridad social, en donde eran más de 3.600 millones de dólares al tipo de cambio cuando se hicieron las consolidaciones. Y con la dolarización se convirtió en apenas 888 millones, en donde el señor Correa decía que iba a pagar y en definitiva pagó solamente una parte en efectivo y el resto con bonos que le produce y liquidez a la seguridad social. No se diga después las otras consolidaciones en que ya le entregaban directamente los bonos a la seguridad social, dejándole ilíquido para el cumplimiento de sus obligaciones y para procurar inversiones más rentables. No se diga cuando bajó el precio del petróleo a nivel internacional y el gobierno ese necesitaba regresar a ver los fondos del Banco Central o de la Seguridad Social, salió esa ley de justicia laboral que debería ser todo lo contrario, eliminando el 40%, luego el manejo político en el Consejo Directivo para emitir la resolución 501 y posteriormente la sentencia de la Corte en donde simplemente volvía el Estado a pagar, pero a partir del 2020 y como tiene una crisis fiscal de las magnitudes que estamos viviendo, Tampoco no puede. pagó todo el año 2020, luego se pagó con papeles y necesariamente luego con una pequeña parte con bonos para poder pagar las pensiones. Entonces, esa es la tragedia. Pero yo quiero referirme a una cuestión importante que acaba de decir Augusto. Tenemos que diseñar un sistema propio los ecuatorianos. Y por lo tanto, sí me sorprendió ver en el informe del Banco Mundial, por ejemplo, compararnos donde vive Augusto este rato los Estados Unidos, en donde un salario promedio es de $5,000, es decir, 10 veces más el salario promedio del Ecuador. Y es por eso que la mayoría accede a una pensión mínima de $3,000, aduciendo que aquí la pensión máxima, que es de $2,200, está muy cerca de los Estados Unidos o de Europa. Falso. Apenas el 0,20% se benefician de esas 10 veces que decía Augusto. Claro, y eso El dice punto Augusto, 20, ¿sí? la quinta parte del 1% tienen esas pensiones de 2,200. El 95% de las pensiones son menos de $500. Yo le preguntaría a Augusto, a Patricia, una familia que ha contribuido en los salarios bajos con $100 al mes y que eso poniéndole a 30 años con el verdadero rendimiento que debía tener en un seguro privado, ¿cuánto recibiría de pensión? Eso hay que ajustar a esos estudios, ¿sí? Para poder ver si es que son mucho o poco. No sé si es que tal vez estos globos de ensayo nos están diciendo que hay que subir los años de aporte, que hay que subir el porcentaje y lo peor, bajar las pensiones. Una Claro, familia podía vivir. Con la pandemia, muchos ecuatorianos han dejado de tener empleo y esa gente ha ido a vivir en la casa de sus padres y viven de la pensión de los viejos. Es por eso que no podemos nosotros comparar solamente el Producto Interno Bruto del Estado de California. Es 4 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador.
Claro. Entonces, eso es una potencia Los mundial. tamaños de la Tenemos economía y las realidades tema- sociales, pero además cómo lo han enfrentado es distinto. Antes de volver a eso, yo quisiera pedirle a Patricia esta visualización. O sea, muchos de los jóvenes, como Augusto dice, deben preocuparse, deben estar. Pero algunos justamente esta discusión es la que no les atrae ser afiliados a la seguridad social. Piensan que hay que encontrar otro mecanismo que no sea pagar. Creen que es casi, ¿para qué voy a pagar? Dicen. Y muchos en algunos años atrás nomás decían, ¿para qué les voy a pagar al Seguro Social para que se roben? Y les aceptaban a los empleadores a que no les paguen seguridad social, que les aumenten en algo a ellos. O sea, también hay esta percepción. Se puede trabajar en esta reforma para volverla tomando en cuenta lo que acaba de decirnos Fernando, esta realidad nuestra. Podemos trabajarlo, Patricia, haciendo una seguridad social incluyente y que pueda ser financiada, incluso tratando el tema de la edad, que no es, porque cuando se crearon las leyes, la edad tenía, qué sé yo, hasta 75 años, ahora será 85, entonces hay que calcular cuánto hay que pagar. En eso también, Patricia. Sí, efectivamente, hay que comenzar tomando en cuenta el marco constitucional vigente. En la Constitución está previsto un sistema de seguridad social universal y público, además de eso. La universalidad, en este caso en el sistema de seguridad social, es algo que, aun cuando está previsto en la Constitución desde el año 2008, no se ha llegado a materializar, ni tampoco se han llevado a cabo los mecanismos necesarios que permitan que de forma paulatina, porque no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, que de forma paulatina pues se pueda llegar a la consecución de esta finalidad que está prevista en la Constitución. Por eso es que incluso la Organización Internacional del Trabajo resalta que el sistema de seguridad social en el Ecuador es totalmente fragmentado. Además de eso, según los tableros de datos de protección social presentados hace pocos días por la Organización Internacional del Trabajo, reflejan, como ya se mencionó, que el nivel de cobertura efectiva del sistema de seguridad social en el Ecuador es muy bajo. Según lo que señalaba la OIT, va entre el 20% y menos del 40%, y hay que tomar en cuenta los efectos de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en la situación del empleo. Entonces, hay una mayor disminución de esta cobertura. Menos. Exactamente, hay una disminución total de esta cobertura efectiva del sistema de seguridad social. Ahorita existe un número mayor de personas que no pueden aportar a la seguridad social porque no tienen un trabajo, y además de eso hay que considerar también otro de los aspectos, el trabajador autónomo, los trabajadores informales, son varios actores que deberían estar involucrados en el sistema de seguridad social, pero por distintas situaciones, por su nivel de ingresos, por aspectos realmente relacionados con su nivel de ingresos, no pueden incorporarse al sistema de seguridad social. Pero también es importante tomar en cuenta la importancia de que exista una verdadera institucionalidad en el IES y que exista confianza, y este es otro factor que también ha sido analizado por la OIT. Y inclusive en varias entrevistas a varios expertos en materia de seguridad social que han resaltado que es muy importante recuperar, si es que se puede mencionar de esta manera, la confianza que debe haber en la institución, la seguridad de que el fruto del trabajo a través de los aportes en el momento correspondiente pues permita garantizar las distintas contingencias a las que se encuentran expuestos los asegurados. Por eso es que se planteaba, por ejemplo, para poder incorporar a los trabajadores autónomos, a los jóvenes, y tornar más atractivo realmente, porque en las condiciones actuales no resulta atractivo el sistema de seguridad social que tenemos aquí en el Ecuador, plantear mecanismos de esquemas de beneficios diferenciados para los trabajadores autónomos, situaciones como afiliaciones diferenciadas, tomar en cuenta a qué fondo van a aportar, quizá tomando en cuenta que en el caso de los trabajadores autónomos sus ingresos fluctúan, no son fijos. Se podría a lo mejor plantear esquemas relacionados con aportes semestrales quizá o trimestrales,
sobre la base, claro, de lo que determinen los correspondientes estudios actuariales, para evitar que exista a lo mejor un desbalance que pueda afectar a la sostenibilidad de estos sistemas. Pero en términos generales es muy importante, como ya se señaló, que exista un diálogo social, porque aparte está reconocido por la Constitución, un diálogo social en el que estén involucrados todos los actores, el gobierno, por supuesto, los trabajadores, pero no solo los trabajadores bajo relación de dependencia, tienen que estar involucrados todos los actores. Y claro, los empleadores, que es otro lado de este modelo tripartito que es planteado por la OIT, que está reconocido en el convenio 102, que es la norma mínima de seguridad social. Pero también es importante, y aquí es muy preocupante, que aun cuando la Corte Constitucional en el año 2016 dispuso que se garantice el principio de participación y otros principios que están garantizados por la Constitución para la conformación del Consejo Directivo, pues ni siquiera en este ámbito la Asamblea Nacional haya tenido hasta el momento la voluntad política para garantizar el cumplimiento del principio de participación del tripartismo. Entonces, también hay varias omisiones de parte de la Asamblea Nacional y por eso es que considero que ya será una atribución, una misión del nuevo gobierno, porque lamentablemente en este caso han pasado desde que inició el mandato del actual presidente de la República ya prácticamente 4 años y se ha continuado con esta situación de varios diagnósticos que obviamente son muy importantes, pero que simplemente ha transcurrido el tiempo sin que exista algo concreto, algo de fondo. En el año 2019, más o menos a mediados del 2019, se lanzó este Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, pero no ha existido algo concreto, un resultado concreto, una hoja de ruta que quizá era lo que se esperaba de este Acuerdo Nacional por la Seguridad Social. Claro, lo que dice Patricia Augusto es, todo el mundo está rondando el problema, pero nadie se atreve a decir, oigan, esto hay que arreglarlo así. Y claro, y hay que comenzar a hablar. Si bien usted mismo ha dicho, Augusto, que lo bueno es que se comience a conversar, pero que tenga, como dice Patricia, una hoja de ruta, que se tenga en consideración, como dice Fernando, la realidad de nuestro país, la realidad económica, cómo estamos. Si ya tener unas pensiones básicas, no las de 2.200 a las que llegan, pagar el básico ya parece que es difícil. Las otras que se están entonces beneficiando más de lo que deberían. Hay que plantearle al país una cosa así sumamente clara, transparente, dura a veces, pero que puede llevarnos a gusto a sostener y hacer con varios productos, como dice Patricia, atractiva la seguridad social y el compromiso para que los empleadores no echen mano. Primero, lo que no hay que pagar es la seguridad social y los trabajadores no se sientan tentados a deme nomás la plata y ya veremos después. Augusto. Mire, la verdad es que lo que a mí me parece necesario es que lo que está pasando en este conversatorio pase a nivel nacional y que nos jalemos los pelos, que debatamos con toda la intensidad posible, que defendamos lo que creamos que debemos defender, que expongamos lo que creemos que debemos exponer. A mí no me molestaría para nada que haya, digamos, incluso una conversación que puede ser en algunos aspectos desordenada, pero que haya una conversación al fin sobre un problema tan trascendental para la sociedad. Y de esa conversación van a empezar a salir propuestas de reforma y una arquitectura de reforma. Y yo le digo, a mí me ha tocado trabajar en países en donde el tema de la arquitectura de la reforma se vuelve casi un tema teológico, religioso, horriblemente polarizador. Porque en el fondo hay dos maneras de ver el sistema pensional y eso hay que reconocer. Una manera de ver el sistema pensional es ir con un sistema de reparto que es el que tenemos en el Ecuador, en donde lo que tratamos de asegurarnos es que las contribuciones de los trabajadores que están activos sean suficientes para generar una pensión decente para aquellos que se jubilan. Entonces la plata entra al sistema y sale por el otro lado y necesitamos que los parámetros del sistema, las condiciones del sistema estén diseñadas con responsabilidad para que alcance el dinero. El otro sistema, que es hacia donde el mundo se está moviendo bastante en casi todos los países,
es a tratar de que las pensiones estén basadas en el ahorro que van haciendo los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Entonces, el uno se llama sistema de reparto, el otro se llama sistema de ahorro. Y en una buena parte del mundo hay una combinación de las dos cosas. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, casi todos los trabajadores norteamericanos tienen derecho a una pensión de la Seguridad Social, que es bajita en relación a los salarios que se ganan en Estados Unidos. Aquí una pensión es equivalente a unos $2,000, $3,000, que es, digamos, la mitad del salario promedio acá en Estados Unidos. Pero los trabajadores y los empleadores a lo largo de su vida laboral van acumulando un ahorro en unas cuentas individuales que acá se conocen como 401k. Todo el mundo sabe qué son esas. Entonces, cuando te jubilas, tu salario, tu ingreso de jubilación proviene por una parte por el sistema de pensiones y por otra parte por tu cuenta de ahorro individual. El mundo está yéndose hacia esas combinaciones y el Ecuador podría considerar alguna combinación de ese tipo que sería razonable y habría que hacer los números. A la larga vamos a tener que perdona, Augusto, tomar en cuenta de una vez, perdona, Augusto, ahí, pero tú no crees que esta cosa de quieren privatizar, al sacar una parte, que sería otro producto, a esta combinación, o sea, de que los que más tienen se garanticen más y veamos por los que menos tienen que tengan una pensión, como ha dicho Fernando, digna, y como dice Patricia, que sea atractiva también para ser aportada. ¿En qué parte sacamos esta cosa de privatización? ¿Cómo la desterramos en el debate? Porque eso sí es un dogma de fe casi, Augusto. Sí, ese es el uso de semánticas que no ayudan, ¿no es cierto? La verdad es que el sistema de seguridad social, cualquiera que sea su arquitectura, es una institución de carácter público y de interés público. En Chile tienen un sistema de ahorro, pero eso no quiere decir que es un sistema privado. Hay un montón de regulación, un montón de leyes, un montón de instituciones que rodean la arquitectura del sistema de ahorro. En Costa Rica tienen un sistema mixto con un montón de instituciones en torno a ellas porque es un tema de interés público. Entonces, obviamente pueden haber elementos privados. Si yo ahorro para mi vejez y el ahorro es el fruto de mi esfuerzo, bueno, ese es un elemento privado. Pero todo eso está en el contexto de una institucionalidad que está pensando en el interés público. Entonces, a mí me parece que los números necesitan guiarnos. Una de las cosas que quería mencionar que es muy, muy importante es que en el Ecuador no vamos a poder evitar esta conversación. Porque en otros países, cuando surgen estos problemas de déficits en la seguridad social, como por ejemplo Argentina, el equilibrio político lleva a que no se arregle y termina pagándose con pesos devaluados. Entonces el Estado termina haciéndose cargo del déficit y como no tiene recursos propios, imprime dinero y entonces se terminan resolviendo los problemas a través de la inflación y a través de la erosión de las pensiones a través de la inflación, que es lo que está pasando ahora en Argentina. En el Ecuador, como tenemos un sistema dolarizado y el Estado no puede imprimir dólares, el problema que tenemos y que vamos a tener es que si no reformamos el sistema, va a llegar un año, quizás del año 2023, quizás del año 2024, va a llegar un año en el que no vamos a tener los dólares para pagar las pensiones y el sistema se va a trabar. Entonces, eso es una cosa que es muy ecuatoriana. Pero el modelo era perdón una interrupción, esto decía el exmandatario, por ejemplo. Para que haya sostenible el fondo de pensiones, usted gobierno me tiene que dar 1.100 millones anual, pero la mediocridad o la mala fe o las dos hacen creer que no tiene ningún costo de oportunidad ese dinero, que a nadie le cuesta ese dinero y mandar ese dinero al IES que no lo necesita, porque en el fondo de pensiones tiene superávit, significa dejar sin escuelas, carreteros, sin seguridad social a la inmensa mayoría de ecuatorianos que todavía no están afiliados a la seguridad social. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Así que no le demos nada al IES y no le voy a pagar 20 centavos porque basta de estas contradicciones. Bueno, esa es una forma de ver. Y claro, y la gente dice, sí, somos mayoría los que no estamos afiliados. Bueno, como en todo lo que decía Correa, hay parte de verdad y parte de mentir y parte de falacia. La verdad es que los ecuatorianos desde el año 1940, nos dimos cuenta que teníamos un sistema que iba a requerir de una contribución fiscal.
Por eso es que pasamos de esa ley obligándole a que el Estado contribuya el 40%, porque ya nos dimos cuenta que cuando uno proyecta hacia el futuro Claro. y toma en cuenta la demografía, no iba a alcanzar. Entonces, ya confesamos los ecuatorianos que necesitábamos un subsidio fiscal para el sistema. Por eso es que, como decía usted muy bien, Francisco, está muy entrelazada la situación fiscal y la situación de la seguridad social. Desde 1940, de los años 40, cuando se pasó esa disposición legal. El problema que tenemos ahora es que ni siquiera ese 40% ya nos va a alcanzar. Y como decía Fernando, el gobierno tiene grandes dificultades en pagar el 40%. Entonces, la situación se está complicando. Nos quedan un par de años, creo yo, de liquidez para discutir, para pensar y para encontrar una solución que sea razonable. Además, necesitamos un sistema viable para lo que decía Patricia, para que los jóvenes entren al sistema. Claro. Tienen que tener confianza en el sistema y el sistema tiene que darles esas seguridades. Pero para que los hombres, cuando alguien entra al sistema, queremos que el sistema mejore. Queremos que cuando la gente se formalice e ingrese al sistema, el sistema mejore. Pero ahorita, como está diseñado el sistema, más gente entra, más huecos se produce. Porque porque lo que entra no es suficiente. Por el problema que le decía antes, necesitamos 8 trabajadores para pagar la pensión de un jubilado. Y tenemos solo 5. Y en pocos años vamos a tener solo 3. Entonces, la demografía hace que si no arreglamos el sistema, el ingreso y la participación de nuevas personas en el sistema no necesariamente ayuda. Necesitamos rediseñarlo para que en un sistema rediseñado, el trabajador informal que se formalice pueda estar seguro de que va a recibir una pensión. Y ese es un gran reto. Yo espero que no sean 2 años. Yo espero que en esto que apenas se instale el nuevo gobierno, todos ustedes se comprometan. Fernando, yo le quiero pedir entonces un mensaje a usted y a Patricia, porque se nos fue el tiempo, pero un mensaje de lo que debemos hacer, cómo enfrentarlo. Patricia nos ha dado algunos puntos, ha dicho que hay que también ver la posibilidad de diferenciar no solo pensiones, sino afiliaciones, en virtud de lo que se pueda pagar y algo garantizar. O sea, pensamiento hay, Fernando. Francisco, este mensaje tiene que circunscribirse a 2 cosas. La una que acaba de decir usted, esta muletilla de la privatización no se la puede hacer constitucionalmente aquí en el Ecuador. En el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén hubo una consulta popular y ese presidente la perdió. Y es por eso que la seguridad social tiene que ser manejada por el Estado. No se puede. Miren, el mismo argumento acaban de utilizar cierto tipo de economistas heterodoxos al decir que la ley que blinda de la dolarización también se quería privatizar el Banco Central. Es la misma muletilla de siempre y eso hay que desterrarlo. En segundo lugar, las apreciaciones del expresidente Correa. Cuando él fue ministro de Finanzas, la Comisión de Inversiones le visitábamos todo el día para explicarle. Él sí sabía, pero luego actuó como político, no actuó como economista, como un cientista que tenía que tener responsabilidad con el país. Él lo sabía y por lo tanto su modelo quería tomar todo el dinero del Banco Central, de la Seguridad Social, para impulsar su propuesta. Era política. Un hoyo negro con la plata, ¿sí? Era un hoyo negro. Y para finalizar, Francisco, quiero decir 3 cosas. En este diálogo hay que hablar sobre apenas el 1/3 está afiliado a la Seguridad Social. ¿Qué hacemos sobre eso? De la atención médica, de cada 10 personas que se atienden en la Seguridad Social, apenas 3 pagan. Eso es insostenible. El seguro campesino, todo su capital no le alcanza para pagarle al seguro general respecto a la atención médica y justa de los compatriotas indígenas que se atienden en la Seguridad Social, y si no alcanza, también son derivados a una clínica particular. Y finalmente, el tema de inversiones del BIES. Ver ese portafolio da pena. Una liquidez de apenas el 3%, una cartera morosa en el crédito hipotecario del 11%, que es 4 veces lo que tiene la banca privada. Entonces, hay varios asuntos que son, como dije, los estudios que ha hecho
La OIT, el Seguro Social, el Banco Mundial, es el que esqueleto, pero ponen en tenemos que hablar evidencia. de todo el organismo para ponerle bien. Patricia, entonces, esto es una cosa integral y en eso creo que ya estamos de acuerdo. Esto es integral, no es un tema de privatización ni nada. Tiene que ver con la sociedad ecuatoriana, Patricia. Definitivamente sí, Francisco. Es un tema muy integral que parte de la necesidad de considerar el marco constitucional vigente para evitar crear esta incertidumbre, este miedo en la población, porque eso es lo que han hecho muchos economistas, como por ejemplo el economista Correa, con este discurso de que cualquier medida ya allana el camino para una privatización de la seguridad social, a pesar de que conoce claramente cuál es el marco constitucional vigente, o al menos se esperaría que lo conozca. Era Y de otro propuesta del lado, mismo. claro, él lo Sí. impulsó, entonces es algo hasta contradictorio que en este punto señale que ya se está allanando el camino para una privatización de la seguridad social. Y realmente lo que hay que considerar es que ya los problemas han sido determinados. Existe una deficiencia del marco normativo en materia de seguridad social, una ley de seguridad social del año 2001, que es preconstitucional, que no se adecua, no guarda armonía con el mandato constitucional vigente. Existen y han existido a lo largo de todos estos años reformas que no han tenido el sustento técnico, que han incrementado, como la del 2010, las pensiones sin un sustento técnico y han causado un impacto en el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por citar un ejemplo. Existen también varios factores que inciden, de hecho, en la sostenibilidad en el largo plazo de un sistema de reparto, como las variaciones demográficas, que si bien es cierto, no es una situación que esté representando un riesgo en la actualidad, sí es algo que en los próximos años va a generar un impacto muy significativo, según las proyecciones del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos, y según lo que consta en el estudio actuarial con corte a diciembre del 2018 del Seguro de Pensiones del IES. Pero también hay una incidencia del factor económico, la situación del empleo en el Ecuador, que como resultado de esta emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido un gran impacto. Por eso es que realmente la misión primordial inicial del gobierno electo en este momento, del próximo presidente de la República, va a ser enfocar sus esfuerzos primordialmente en el plan de vacunación, para sobre la base de eso permitir de forma paulatina, porque no es algo que va a ser, exactamente, la reactivación económica para generar, en este caso, que las personas puedan recuperar de forma, igualmente, no va a ser algo muy inmediato, sus fuentes de empleo que puedan aportar a la seguridad social, pero también parte esta situación de la necesidad de que se llegue a determinar la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no solamente con el Fondo de Pensiones, sino con el Fondo de Salud, por citar dos ejemplos. Pero no solo determinar, sino, claro, también considerando la situación económica, encontrar una salida para garantizar el pago de estas obligaciones, porque producto de todos estos incumplimientos, de que no ha sido considerado como algo primordial, pues se han tomado varias medidas que lo han afectado y se ha dilatado toda esta situación. Incluso la Superintendencia de Bancos del año anterior en un informe señaló que simplemente se había dilatado todo esto y no se ha llegado a algo concreto, a algo de fondo que permita de alguna manera viabilizar un mecanismo para el cumplimiento. Y además de eso, también hay que tomar en cuenta la necesidad y la importancia de generar una reforma que permita garantizar una institucionalidad real al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una reforma en lo administrativo, una reforma en los seguros administrados por el IES, para, sobre la base de eso, generar confianza, que es algo que falta muchísimo en la institución. No hay en una el seguridad, país, Patricia. exactamente, La de que va a tener, social. de que, Hay una exacto, viabilidad, de que va, ¿no? exacto, de que el IES va a tener esa capacidad de cubrir a la población frente a los riesgos a los que están expuestos. El nivel de cobertura efectiva de la seguridad social realmente es muy bajo, y esto es algo que de forma paulatina hay que cambiar para cumplir el mandato constitucional de una seguridad social universal, porque, como lo dije al inicio, la garantía del derecho a la seguridad social
es un fin primordial del Estado. Y así Y ese debe es- ser manejado. Y en esa parte, ¿sí? En esa parte lo esencial es de la sociedad, como hemos dicho, ¿no? Aquí. Augusto, un último mensaje. Gracias por acompañarnos, pero vale la pena. Aquí 2 personas que han estado haciendo el seguimiento en la mesa, en la sociedad, discutiendo permanentemente. También ahora adherimos a gente como Augusto Latorre, que dispuesta a poner el pecho a unas balas que van a venir, porque van a ser estos ortodoxos de una visión que no da salida, sino que solo las enfrenta. Es el momento entonces de caminar, Augusto. Sí, sin duda, estimado Francisco. Yo pienso que lo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que la gente proponga soluciones con base a buenos estimados y a buenas ideas. El usar lenguajes ofensivos, el personalizar la cosa, el tratar de ir a extremos ideológicos no nos va a ayudar. Yo creo que este tipo de diagnósticos los que nos dicen es tenemos un hueco, el hueco está creciendo. Esto ya no es solo un tema de mala administración, que sí lo es. Sí, Además de mala administración, tiene un problema estructural, tiene un problema demográfico. Necesitamos arreglar esto porque, como dice Patricia, es una institución fundamental en la organización social. La seguridad social es absolutamente fundamental. Solo el 30% de los trabajadores tienen acceso a ella. Necesitamos ampliarla. Se nos cortó. ¿Sí? Bueno, sí, se nos cortó. Y yo quiero agradecer a Augusto Latorre, a Fernando Mosquera y a Patricia por acompañarnos. Patricia Borja, le pedimos también, tiene que seguir en esta lucha, ¿no? La seguridad social es un objetivo, a Fernando igual, a los colegas de Fernando en la mesa de la seguridad social, y a Augusto Latorre, con quien volveremos a conversar. El tema de la seguridad social es harto importante, diríamos así. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico.